que en este momento vamos a dar inicio a la grabación de un video donde podemos presentar la materia base de datos 2 con el tema arquitectura de una base de datos. Comenzando a explicar este nivel de 3 capas, podemos encontrar el nivel externo, donde existe una vista externa 2 y una vista externa 3. Estas vistas son vistas de usuario por cada consulta que ellos ejecutan a la base de datos. Luego tenemos el nivel conceptual. En la parte intermedia encontramos el sistema manejador de la base de datos, compuesto por 3 lenguajes que son el DDL, el DML y SQL. DDL significa lenguaje de definición de datos, DML lenguaje de manipulación de datos y SQL lenguaje estructurado de consulta. También encontramos una parte de validación de seguridad, nivel conceptual. Podemos encontrar 3 bases de datos en el nivel externo, que son inventario, contabilidad y recursos humanos, y esta es a nivel de almacenamiento en disco de la información. Vamos al siguiente tema. En este caso, explicando la arquitectura que se divide en los 3 niveles. Está el nivel interno, que es el más cercano al almacenamiento físico, es decir, la base de datos creada y almacenada en un disco. El nivel externo, que es el más cercano a los usuarios, que es cómo los usuarios pueden ver la información. Y el conceptual, que está intermedio en estos 2 niveles. Ampliando un poco, el nivel interno tiene un esquema interno que describe la estructura física del almacenamiento de las bases de datos. El esquema interno emplea un modelo físico de los datos y describe todos los detalles para su almacenamiento. Esto también las rutas de acceso a los datos para que el usuario tenga una idea de dónde se almacena. El nivel conceptual tiene un esquema conceptual que describe la estructura de toda la base de datos. Cuando decimos describir la estructura de la base de datos, nos referimos al diccionario de datos, es decir, los nombres de las tablas, nombres de columnas y los tipos de datos que se almacenan. Luego el nivel externo, que según usuarios que estén conectados a la base de datos, así será el número de vistas que vamos a tener, donde se describe exactamente los datos que cada usuario puede ver. Luego tenemos los modelos de bases de datos. Tenemos el modelo del mundo real, el esquema conceptual, un esquema o modelo lógico, el esquema interno, y luego tenemos la base de datos física almacenada. El esquema canónico pretende presentar cómo el usuario comprende la información, y este también se traduce a un esquema lógico. Podemos encontrar mayor información en www.jorgesanchez.net base de datos, y servirá para cualquier base de datos comercial del tipo elegido en el esquema, que es un buen ejemplo para cualquier tipo de base de datos. Luego tenemos los tipos de base de datos, que encontramos la jerárquica, que en ella se organiza información a manera de padre-hijo, formando relaciones entre padre e hijo. Luego tenemos el modelo de red, que se trata de un modelo que se utilizó durante mucho tiempo, que estos se ven como registros y enlaces. Y tenemos el modelo que a nosotros nos interesa, que es el relacional. En este se muestran las bases de datos con campos índices especiales, primarios y foráneos, para poder crear una relación entre almacenamiento de datos. También tenemos algunos tipos o modelos de base de datos, que son las orientadas a objetos, que esto pretende apoyar la programación orientada a objetos y ver los almacenes de datos como objetos. Y también se habla ya en otra instancia de objetos relacionales, que trata de ser un híbrido entre el modelo relacional y el orientado a objetos. También tenemos los usuarios de las bases de datos, y en este caso hay 4 diferentes tipos de usuarios. Encontramos los programadores de aplicaciones, son profesionales informáticos que interactúan con el sistema a través de llamadas de lenguaje de manipulación de datos, que están incluidas en un programa escrito en un lenguaje anfitrión, ya sea COBOL, Pascal, SQL, Visual Basic, Java. Estos programas se llaman programas de aplicación. Ellos son los que se encargan de hacer los sistemas dentro de la empresa o de manera externa. Los usuarios sofisticados también interactúan con el sistema sin programa escrito, es decir, que ellos forman sus propias consultas de lenguaje. Estas personas son conocedores de un lenguaje de consulta o de manipulación de datos.
También tenemos los usuarios especializados que escriben aplicaciones de bases de datos especializadas que no son adecuadas al marco de procesamiento de datos tradicional. Es decir, no son ni programadores ni son otro tipo de usuarios. Ellos conocen, son expertos en un modelado del entorno. Los usuarios normales o finales son usuarios no sofisticados, es decir, estos son los usuarios operativos que están todos los días maquilando datos, entrando, modificando, eliminando datos. Y luego hay un usuario principal llamado administrador de la base de datos, que es la persona que tiene control central del sistema. El administrador de la base de datos tiene como función la siguiente: definición de esquema, que crea el esquema original de la base de datos. Más adelante vamos a ver que son los esquemas, que son porciones de las bases de datos asignadas a los usuarios. Tenemos que es el encargado de definir la estructura de almacenamiento y el método de acceso que van a tener los usuarios. También él se encarga de especificar las relaciones o ligaduras de integridad que van a tener los datos internamente. Aquí podemos ver una referencia bibliográfica y esperamos que este tema haya quedado lo más claro posible. Gracias.